Muy buenas noches para todos. Mil gracias por la invitación de la SAI a este viaje al futuro. A ustedes por su presencia, igualmente a los que siguen por internet este último martes de la SAI del 2015. Siguiente. Bien, como decía el presidente Martín Pérez, este año terminó muy bien para la SAI y para mí fue particularmente gratificante el cierre que hizo SAI Nueva Generación. Estos muchachos, sin ninguna sugerencia de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Antioquia, pues armaron un programa de solidaridad social propio del periodo navideño. Entre ellos mismos hicieron la promoción de conseguir unos juguetes y visitaron el barrio Altavista en Belén el viernes pasado, diciembre 11. Esto yo creo que lleva un mensaje de futuro. El mensaje de futuro es de que estos jóvenes estudiantes de ingeniería y arquitectura en los próximos 10, 15 años, estamos hablando de futuro, van a estar en puestos importantes de comando en la sociedad antioqueña y de Medellín, o como profesionales, o como empresarios, o como funcionarios públicos, lo cual significa que probablemente van a continuar con ese ADN de solidaridad y van a pensar en los más desprotegidos de esta sociedad, tanto de la de Medellín como la del departamento de Antioquia. Para mí, pues, este hecho fue lo mejor que le pudo haber ocurrido a la SAI en este año que ya termina. Siguiente. Nuestro tema es el futuro. No quise traer para dejar dudas sobre sus capacidades prospectivas de Julio Verne, el gran escritor de ciencia ficción del siglo XIX en Francia. Él fue muy acertado en el pronóstico del viaje a la Luna, que efectivamente ocurrió con una serie de coincidencias desconcertantes, como que la nave despegaría de la Florida en los Estados Unidos, que duraría una semana el viaje, que la cápsula tendría forma cónica, que sentirían la ingravidez. Todo eso fue realmente una anticipación del futuro muy desconcertante. No quise traer para menguar su goodwill en prospectiva sobre la previsión que hizo para el año 2000, que aparece en un café en el barrio latino de París, donde él tomaba usualmente su coñac al final de la tarde. Mostraba el cielo de París lleno de dirigibles para el año 2000. Ni un solo avión y muchas bicicletas a vapor. Y obviamente en el 2000 no ocurrió eso. La prospectiva es muy exitosa en temas demográficos, de ciencia, tecnología, ya empieza a mostrar vacíos en el tema geopolítico, político, y ni qué decir en lo social. De manera de que es una herramienta para avisorar el futuro, pero como engendro humano no es infalible, no es infalible. En el mundo hay muchísimos centros donde se estudia prospectiva. En Colombia está la fortuna de que la Universidad Externado de Colombia tiene la única maestría y es el único nodo que hay para América Latina de los grandes institutos de prospectiva que hay en París, que hay en Washington y en la Universidad de Naciones Unidas en Tokio. Y de ahí buena parte del material que ustedes van a ver. Esta es pues una visión del futuro, con ciertos reparos iguales a la visión de Julio Verne del año 2020, del año 2000. Yo no creo que la firma Marlboro
vaya a sobrevivir muchísimos años más, porque ya el mundo es consciente del problema del cáncer pulmonar y la relación que hay entre ese tipo de negocio. La salud humana y el ADN humano es, cada vez queremos vivir más tiempo y en mejores condiciones. Pero en fin, la perspectiva no puede ser infalible. El Big Bang, entre otras cosas, rebautizado recientemente por motivo del jubileo de la reina Isabel II, su nuevo nombre es la Torre Isabel o Isabelina. Es la torre que tiene el reloj, fue construido en la época victoriana de Inglaterra en el siglo XIX y es parte del complejo de palacios alrededor del Palacio de Westminster, donde actualmente opera el Parlamento británico. Como Inglaterra en el siglo XIX era la dueña del mundo, era un imperio que iba desde Londres hasta el extremo oriente, incluyendo la India, y se prolongaba hacia el lado americano hasta las costas del Mar Caribe. Era igual que otros imperios de la antigüedad, que nunca el sol se ponía. Pero ellos tuvieron la prerrogativa, por ser un país culto y sobre todo científico y tecnológico, de hacer que el meridiano mundial pasara por Londres, el meridiano de Greenwich. O sea que Londres tiene ese privilegio, está en el meridiano cero de Greenwich. Ya hace más de 15 años, sin discutir si fue el cambio de siglo y milenio en el 2000 o en el 2001, ese reloj marcó con su primera campanada, entre otras cosas, la campana es Ben, es una campana gigantesca, como de 12 toneladas de bronce. Cuando dio la primera campanada, fue el primer segundo del primer año del siglo XXI para los que estaban allí. Y ya han pasado 15 años del siglo XXI. Y muchas cosas buenas, muchas cosas regulares y muchas cosas malas han sucedido. Insisto en la velocidad del tiempo. Y a medida que uno envejece, como es mi caso, va sintiendo uno esa aceleración del tiempo, que ya el año dura menos, las semanas, los meses duran menos. Siguiente. Voy a hablar de factores que se llaman fundamentales, los fundamentales en prospectiva. Independientemente de que sea prospectiva económica, prospectiva tecnológica, prospectiva política, geopolítica, la demografía es una variable absolutamente clave en los estudios de prospectiva. Y en Colombia yo creo que a pesar de que hemos tenido excelentes demógrafos, especialmente matemáticos estadísticos, no le hemos puesto suficiente cuidado a la interpretación de las cifras demográficas. Vamos a hablar entonces un poco de la población mundial, que es la gran megatendencia que sigue creciendo y aparentemente sin posibilidad de una reversa cercana hacia el futuro. Siguiente. En prospectiva, todas las variables se refieren a un eje llamado tiempo, que como decía Aristóteles hace casi 24 siglos, el tiempo es una flecha que tiene 3 componentes. Uno que ya sucedió y no lo podemos cambiar, lo estudia la historia. Uno que es instantáneo, es el presente, apenas nos damos cuenta de que ocurre. Y es lo que explotan hoy los comunicadores periodistas, que dan la noticia del momento y explican qué es lo que está ocurriendo. Pero realmente la flecha importante que queda en ese vector del tiempo es el futuro, que no ha ocurrido todavía, pero va a ocurrir. La pregunta es, ¿cómo será el futuro? Entonces, para una variable tan importante como la población, que la podemos identificar aquí como una cuestión o problema en intensidad, hay una tendencia que viene del pasado, creciente, llega hasta hoy. La pregunta es, a futuro, ¿qué va a pasar? Siguiente.
Esto es lo que se llama un escenario tendencial, y es que esta variable, en este caso, población mundial, regional del país o de Medellín, siga la tendencia que trae del pasado. Esa es una opción, y eso se llama un escenario tendencial. Siguiente. La pregunta es si esta población a futuro en el siglo XXI puede empezar a disminuir. Mirando hacia atrás en la historia ha habido periodos en que la población disminuye, por ejemplo con la peste negra en Europa, o con grandes conflictos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las víctimas de la Segunda Guerra Mundial en Europa y en el escenario del Pacífico significó una disminución de 60 millones de personas en un lapso relativamente corto, unos 5 o 6 años. De manera de que es interesante ver que muestra la estadística con relación al futuro demográfico. Siguiente. Otra curva muy importante, además de la población, para los estudios de prospectiva es el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque tiene un gran impacto en la propia población. Cuando la población del mundo o de un país o de una región crece a este ritmo, pero la economía lo hace por debajo, es decir, a menor tasa, esta ampliación, esta distancia creciente entre crecimiento económico y población marca aumento de pobreza, de que cada vez va a haber más personas sin empleo, sin satisfacer sus necesidades fundamentales, y es obviamente un fenómeno social malo, porque tiene consecuencias políticas de la gente no acepta la pobreza, y menos hoy en día con los medios de comunicación que muestran la abundancia que se vive, aún hasta el nivel de derroche en muchos sitios del planeta. Siguiente. La economía siempre se creyó que solo tenía la perspectiva de crecimiento continuo. Sin embargo, a comienzos del siglo pasado, el 20, un par de economistas, uno soviético y el otro austro-norteamericano, hablo de Schumpeter y de Kondratiev, descubrieron que la economía capitalista se mueve por ciclos. Ciclos de abundancia, luego una recesión, otro ciclo de abundancia, recesión. Y que los últimos estudios que existieron hasta el año 80 mostraban que eran ciclos que partían de 60 años de prosperidad y recesión, luego a 50, luego a 45, luego a 40 y finalmente se cree que estamos en un ciclo muy corto, de unos 30 años. Sin embargo, a partir de la crisis del 2009, aparece un nuevo patrón de desempeño de la economía mundial, y es este. Es una economía que después de una caída se recupera, pero prontamente vuelve y cae. Vuelve y se recupera en mayor proporción, pero vuelve y cae en mayor proporción. Este estudio se deriva del planteamiento de un exfinancista mundial, George Soros, que toda su vida y su fortuna la ganó en la bolsa de Londres y Nueva York, y estudió los nuevos ciclos económicos y financieros. Y aparentemente ese es el mundo de hoy. Breves periodos de bonanza y luego breves periodos de caída. Esto plantea una serie de desafíos e interrogantes para los empresarios, los gobiernos y las personas de la calle, como nosotros. Y es de que sí acabó, y es una mala noticia para los jóvenes bajo cierto punto de vista, se acabó el mundo predictible económico, sobre todo el inercial, de que la economía por inercia siempre estaría en permanente crecimiento, siempre habría permanentes oportunidades de nuevos negocios, etcétera, etcétera. Aparentemente entramos en una economía basada en desconfianza y miedo, y de ahí su comportamiento completamente fluctuante. Otros dicen de que la cosa no es mala, que la cosa es antes muy buena, porque permite
pasar de un ciclo de decadencia a uno de abundancia vía innovaciones. Y eso aparentemente es lo que está ocurriendo en el mundo, con innovaciones sobre todo de origen tecnológico. Si ustedes comparan en la vida de los Estados Unidos cuál era el origen de la riqueza de los grandes magnates de ese país, por ejemplo los Rockefeller, los Mellon, los Carnegie, los Morgan, fue casi que herencia familiar en esas generaciones o en esas dinastías. Hoy los nuevos dueños de la riqueza mundial en mayor proporción son personas que lo lograron por su propio esfuerzo profesional, apalancado en el campo científico-tecnológico. Y estoy hablando de un Bill Gates, un Paul Allen en Microsoft, un señor de solo 31 años y riqueza por encima de 45 mil millones de dólares, como el señor Zuckerberg de Facebook, por solo citar dos ejemplos. De manera de que esa es la nueva realidad, de que no hay tendencia o escenario tendencial pesado en economía, sino permanente sube y baja. Siguiente. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué fuerzas hay hoy perturbadoras que están generando ese sube y baja? Hace un año les mostré en una conferencia similar de que la caída del precio del petróleo no iba a ser temporal, como había ocurrido en años anteriores, y que tendría unos efectos en el alza del dólar. Eso lo vimos con mucha claridad por los primeros saltos que mostraba la estadística de esos dos temas. Miren lo que ha pasado en Colombia desde enero de este año a diciembre de este año. El precio del petróleo empezó a caer drásticamente de $65 el barril, el WTI, y ha llegado ahora en diciembre hasta $40. En estos días cayó hasta $34 y probablemente en las próximas semanas y meses, sobre todo cuando empiece a pasar el invierno, veremos el 2 adelante, a $20 y pico el barril. Históricamente, cuando el precio del petróleo cae, la tasa de cotización del peso y de la mayoría de las monedas del mundo ante el dólar se dispara. Yo recuerdo que cuando dije hace un año de que probablemente veríamos este año 2.800, 2.700 pesos por dólar, mucha gente se rió y me quedé corto. Y esta semana se toma una decisión en la Reserva Federal de los Estados Unidos que va a empujar a fortalecer más el dólar. O sea, de que es el mundo del vaivén, de una economía basada en incertidumbre y no confianza como era en el pasado. Siguiente. Otro hecho perturbador en la economía mundial es que desde la crisis financiera del 2008-2009, el mundo no ha salido de esa crisis. Estados Unidos la ha trasladado a otros países y una crisis que nació de las grandes empresas hipotecarias de ese país, luego se transmitió al sector financiero, luego al sector real, al sector industrial, y es un fenómeno de una enorme volatilidad y cambio. Eso se manifiesta con que ya las economías no solo no crecen de manera constante, sino de que tienen grandes altibajos. Miren lo que se espera al mirar el periodo 2014 y los balances que ya deben estar por entregarse en 2-3 semanas al 2015. China, por ejemplo, que llegó a tener crecimientos en el 2009-2010 de casi el 11-12%, tiene una desaceleración esperada para el 2014-2015 a 6 puntos porcentuales de crecimiento de su Producto Interno Bruto. España 3.4, Estados Unidos 2.1, Alemania 1.7, Suiza 0.8.
Japón menos 0,8, Grecia menos 1,1, Brasil menos 4,5. Colombia, insiste nuestro gobierno en decir de que vamos a tener este año, 2015, un crecimiento cercano al 3%. Ojalá eso ocurra. Siguiente. ¿Qué fuerza perturbadora ha afectado este año tremendamente en la economía mundial? La respuesta es China. China hasta hace poco tenía crecimientos altos, ya lo dije, el 10, 11, 12%, empezó un proceso de desaceleración, pero es que China es la segunda economía mundial después de Estados Unidos, y un gigante de esos no cae de la noche a la mañana, pero aún perdiendo de a punto y medio de su Producto Interno Bruto por año. Esas son cifras enormes, gigantescas. Miren, por ejemplo, desde el año 2013 este es crecimiento del Producto Interno Bruto de China, como de manera persistente ha venido cayendo. Para este año se cree que la cifra va a ser 7% o ligeramente menor. Pero ¿qué tiene que ver China con el resto del mundo? China no es aislada. China es la primera potencia industrial del mundo por Producto Bruto generado. Es el gran exportador de productos industriales y es también gran importador de materias primas. Entonces miren, para un continente como América Latina, este bajón de China, ¿qué significa? Que cada vez las exportaciones de América Latina dirigidas a China, y no son pocos los productos, son petróleo, carbón, mineral de hierro, acero, aluminio, bauxita, ni qué decir de alimentos. Cada vez China ha venido comprando menos en América Latina. Este año se cree que la cifra va a estar por debajo de 60.000 millones de dólares, o sea, por acá. Y miren que ahí afecta a todos. Miren el caso de Brasil, dramático, este azul. El caso de Colombia, muy importante. El caso de Venezuela, muy importante la caída. Entonces, ya mirando por países, por ejemplo Brasil, que llegó a exportar a China casi 46.000 millones de dólares anuales, miren ya del 2014 y lo que se sigue la tendencia a caer, igual Chile, que fue un gran exportador, sobre todo de comida, a China. Entonces la variable China es clave en el efecto que está teniendo en la economía mundial. Y Colombia no escapa de ello. Siguiente. ¿Qué se va a ver de las desaceleraciones económicas en el mundo del 2014 al 2018 según el Banco Mundial? En el mundo del 2015, 2016 al 2017, el mundo se va a desacelerar económicamente. Estados Unidos igual, el Reino Unido. Miren el hundimiento de este año de Rusia. Varios puntos negativos. Europa apenas se sostendrá entre el 2016 y 2017. China seguirá una desaceleración suave, sin embargo solo uno mantiene el crecimiento alto y es la India, el otro gigante demográfico que se volvió potencia económica como la China casi en el mismo periodo, es decir, en los últimos 10, 12 años. Siguiente. Vamos a mirar otra variable a futuro en el siglo XXI con relación a la población y ese es el consumo de energía. Siguiente. Esta gráfica es muy ilustrativa porque muestra desde el hombre primitivo que solo consumía diariamente unos 100 vatios, más o menos la potencia de una bombilla de filamento. Eso era fundamentalmente calorías para alimentarse y lograr desplazarse. Luego vienen las culturas cazadoras, que ya recorren mucho más, mayores distancias para conseguir la caza y se subía a 180 vatios por día de consumo de energía. Luego aparece la agricultura primitiva, se subía a 300 vatios por día.
Luego, esa energía provenía obviamente, como hoy en día, de los alimentos. Por eso se habla de calorías de los alimentos. Luego viene la civilización agrícola avanzada, ya se salta 500 vatios. Luego viene la civilización industrial, los últimos 200 años se sube a 3.500 vatios por persona día, y ya en el mundo tecnologizado de hoy unos 12.000 vatios por persona día. Es decir, el consumo per cápita de energía ha venido subiendo de manera exponencial. Y súmenle a esto la multiplicación exponencial de la población. Y por eso tenemos hoy que consumir enormes volúmenes de energía que provienen en los sectores más pobres de los países de la leña, en muchos del propio estiércol que se seca al sol y luego sirve de combustible, del petróleo, del gas, en algunos países con energía nuclear y más recientemente con nuevas fuentes de energía de carácter renovable y limpias. Siguiente. De manera de que esta es la megatendencia que se viene en los próximos años, hasta el 2030. A pesar de que todavía muchas de ellas son costosas con relación al costo de la energía fósil, carbón, petróleo o gas, estas energías se han venido posicionando, primero porque son renovables, dependen fundamentalmente del sol. Por ejemplo, la conversión en electricidad se hace con celdas fotovoltaicas. En los aerogeneradores, por la convección del aire caliente que ha calentado el sol, genera el fenómeno del viento, se mueven las hélices y las hélices están acopladas a un generador eléctrico y se produce electricidad. Decía el jeque Yamani, que fue ministro de Petróleos de Arabia Saudita muchísimos años, y luego presidente de la OPEP, que fue el que organizó el sindicato de países productores de petróleo, decía: la edad de piedra terminó no por falta de piedra, sino por la aparición de algo más conveniente que la piedra, que fueron los primeros metales, los de bajo punto de fusión, como el cobre, el bronce, luego vino el hierro, la edad de hierro, etc. La era del petróleo está terminando, no por agotamiento geológico del petróleo, sino por varios de los problemas que tiene el petróleo, que es un recurso agotable, finito, y sobre todo porque es tal vez, con el carbón y el gas, el mayor responsable por el lado de combustibles del fenómeno de calentamiento terrestre, que ya obligó a una acción política planetaria, que terminó el domingo pasado en París con la famosa cumbre COP21, de la que hablaré un poquito más adelante. Siguiente. Entonces, en los próximos 15, 20 años, y reconociendo de que hoy es un mal momento, porque está en baja el precio del carbón, del petróleo y del gas, y estas fuentes, aún con precios altos del petróleo, del carbón y del gas, son más costosas, pero tienen esas enormes ventajas de que son renovables, de prácticamente nulo impacto en el medio ambiente, como es la energía solar, la del viento o eólica, la mareomotriz, la geotérmica, la hidráulica, que Antioquia es un buen ejemplo de aprovechamientos hidráulicos para generar electricidad, y la biomasa, que sin duda genera anhídrido carbónico, CO2 a la atmósfera, contribuyendo al problema de calentamiento global, pero lo hace en menor proporción que los otros combustibles fósiles. Siguiente. ¿Cuál sería la energía ideal para el planeta al 2030? Andrei Sájarov fue un físico nuclear ruso, premio Lenin de física en la entonces Unión Soviética. Años después, premio Nobel de Paz, por sus aportes a apaciguar el tema de una confrontación termonuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Él fue un físico que trabajó mucho en el desarrollo de la bomba atómica soviética, que se basaba en fisión nuclear.
que es a través de neutrones de alta energía y alta velocidad desintegrar átomos pesados, como el uranio, el plutonio, el radium, etc. Hay otro fenómeno en la naturaleza que es contrario y consiste en acercar átomos muy livianos, como el hidrógeno, y al hacerlo se genera helio y se desencadena una cantidad de energía asombrosa. El mejor ejemplo en la naturaleza son las estrellas, como nuestro Sol. Por efecto de gravedad, la presión y la temperatura en el centro del Sol son tremendas, lo que significa que allí en el centro átomos de hidrógeno se convierten en helio y parte de esa materia se convierte en energía radiante, que es la que permite a planetas como la Tierra sostener la vida. Este científico Sájarov se le vino la idea de hacer pequeñas estrellas artificiales aquí en la Tierra y diseñó una máquina portentosa, hablo de los años 50 y 60, llamada el tokamak, que era una especie de rosca, un toroide, donde se introducía un hilo de deuterio, que es un isótopo del hidrógeno. Al energizar las bobinas del toroide, esa nube empezaba a apretarse, a subir la temperatura y la presión, y en algún momento generaba helio, de manera de que era una estrella artificial. Hoy en día hay un proyecto entre europeos, participan rusos, americanos y japoneses, que se llama el ITER, nació en el 2006, y es para fabricar estrellas como nuestro Sol artificiales. Sin embargo, el dispositivo, con las ideas de Sájarov, de la rosca o toroide, consume más energía de la que logra generar cuando se da la explosión termonuclear de ese hilo. O sea, todavía es un dispositivo de eficiencia negativa, es decir, no es viable. Absorbe más energía para hacer el fenómeno que la que generaría. Sin embargo, la perspectiva sobre esta tecnología es bastante optimista y que los problemas de radiación de materiales de esta tecnología de fusión termonuclear, sin duda en los próximos 15 años, se cree que van a ser resueltos. Volvamos a mirar la curva de población con otra variable bien importante para el siglo XXI. Si sigue creciendo la población mundial, se requiere cada vez más fuentes de alimentación. Siguiente. Sin embargo, todo como que va al revés. Más gente, más necesidad de comida. Y miren en este mapa del mundo reciente, por el programa de Naciones Unidas para los alimentos con sede en Roma, que cada vez los suelos del planeta para la agricultura están más escasos. Suelos muy degradados, es decir, casi es imposible tener agricultura, precisamente en los países con mayores volúmenes de población, como el caso de India, China, miren Centroamérica, que es dramático. Suelos degradados, miren a Colombia y Venezuela, y también con suelos muy degradados. Suelos relativamente estables en muy pocos sitios del planeta y desafortunadamente en zonas donde hay el fenómeno de baja población y climas estacionales. Siguiente. Esto nos lleva a la pregunta si va a haber que generar una nueva agricultura. Y la respuesta que da la perspectiva tecnológica es que eso va en proceso y bastante exitoso. En el pasado había agricultura tradicional, esta es la línea del tiempo. Luego vino la mecanización con tractores, herramientas, implementos agrícolas. Luego la agricultura de precisión, optimizando todo. Esto fue muy popular en los años 60 y 70 y Colombia fue un país muy beneficiado por esa agricultura basada en eficiencia que se llamó la Revolución Verde, financiada por la Fundación Rockefeller y Ford de los Estados Unidos. Por ejemplo, los cultivos tecnificados de caña que hay en Colombia, en el Valle del Cauca, fueron un derivado de esa revolución verde. Posteriormente vino la robótica y la agricultura autónoma,
que todavía se tiene en muchos países, especialmente en recintos cerrados, como es la hidroponía, la aeroponía, la que está surgiendo, que es agricultura o producción de alimentos dentro de recintos habitables por las personas. Es una nueva tendencia en la agricultura en muchos países. Aprovechar la época de primavera, verano y aún parte el otoño y tener cultivos, el famoso concepto de Mariano Ospina Pérez de la huerta casera en los años 50 y 60 que él propuso para Colombia. Y lo último serían microfábricas y pequeña agricultura familiar, pero con un fuerte apoyo tecnológico. Es decir, plantas que no requieren tierra, no requieren lluvias, no requieren iluminación solar, porque se hace directamente, evitando pasos termodinámicos, la generación de alimentos, es decir, de proteínas, calorías, vitaminas. Estos son derivados de los estudios de la NASA para llevar la posibilidad tecnológica de generar comida en Marte o la Luna, donde el único ingrediente en último caso es la luz solar. Acuérdense que la luz solar juega un papel muy importante en la fotosíntesis agraria. Siguiente. Ya hoy en día estamos pues en una agricultura de alta tecnología, manipulaciones genéticas, avances en biotecnología, tecnologías para inspeccionar los cultivos, tener controles. Este es un dron aplicado a la agricultura y muy probablemente la producción de alimentos dentro de los recintos urbanos, porque cada vez las ciudades se extienden más, disminuyen el área de cultivos y por lo tanto va a haber que diseñar estructuras arquitectónicas como estos domos que se llaman de Fuller para tener ecosistemas agrícolas allí justamente al pie de la demanda de la población urbana. Miremos otra variable, crece la población y crece el deterioro ambiental, no solo del aire, sino del agua y de la propia contaminación de la tierra. La Cumbre París, que terminó este domingo pasado, casi que se centró en este solo contaminante o este solo fenómeno de deterioro ambiental, y es el del calentamiento terrestre. El hombre siempre ha producido CO2, igual que las plantas de noche, nosotros con las expiraciones absorbemos oxígeno y expiramos CO2. Desde la revolución industrial ha venido un crecimiento hiperexponencial de los combustibles llamados fósiles, carbón, petróleo, gas, en países pobres la leña y residuos orgánicos, etcétera. Esto ha venido recargando la atmósfera terrestre con anhídrido carbónico, CO2. El resultado es que cuando la atmósfera ha aumentado el contenido de CO2, este año hicimos un nuevo récord, 400 partes por millón. Eso nunca en la historia humana, por los registros de hielo que se sacan en los polos, había llegado la atmósfera a una concentración tan alta de CO2. Al pasar los rayos solares, que se devolverían hacia el espacio, pues los absorbe la atmósfera. Y ese es el fenómeno de calentamiento terrestre. Siguiente. Miren de la línea de tiempo hacia atrás. Hace 50.000 años, 100.000, 250.000, 500.000 años hacia atrás. Miren la curva de temperatura y miren cómo se ha trepado hoy en día. Y miren la concentración de CO2 en la atmósfera. Ustedes me preguntarán, ¿y estas mediciones cómo se lograron? Esas mediciones, especialmente las de CO2, se logran sacando muestras de hielo en los polos y en los picos con nieves perpetuas, antiguas. Y ahí se ve atrapado en las burbujas que tiene la estructura cristalina del hielo, cuánto CO2 había. Ustedes dicen, ¿y esto qué lo generó si en ese tiempo no había hombre con petróleo, gas o carbón? Las erupciones volcánicas fundamentalmente, incendios forestales, etc.
de la temperatura y unas curvas de correlación entre el CO2 y la temperatura, o sea que estamos realmente en un momento crítico de aumento de temperatura y de partes por millón de CO2 en la atmósfera. La Cumbre París solo tocó este elemento, 2 grados centígrados adicionales de temperatura del año 2015, la temperatura promedio del aire en el 2015 al 2100. Y eso va a implicar cambios dramáticos en la tecnología, en el uso de la tecnología y en el propio nivel de vida de los terrícolas, de nosotros los habitantes del planeta. Siguiente. Terminada pues la cumbre, se dio un parte de victoria, obviamente por los 3 grandes protagonistas que tuvo, el secretario de Naciones Unidas, el señor Kim Moon, el ministro de Relaciones Exteriores francés, Laurent Fabius, y obviamente el presidente francés, que fue el que con mayor interés promovió esa cumbre mundial, el señor François Hollande. Ya el efecto de calentamiento terrestre es dramático en el planeta. Eso se mide con los satélites sacando fotos de la cobertura de hielo. Ya prácticamente el polo norte para Rusia desde los puertos de Murmansk y Archangelsk es posible en la época de verano ir por el antiguo Ártico que estaba bloqueado de hielo hasta el puerto de Vladivostok en el Pacífico. Igual en Groenlandia, finalmente se descifró el misterio de su nombre. Groenlandia es del danés, gren, que significa verde, y land, tierra. Resulta de que hace un par de años prácticamente todo el hielo de Groenlandia se derritió y quedó un suelo de rocas de color verdoso. El nombre se lo había puesto el famoso explorador y guerrero vikingo Erik el Rojo. De manera de que estamos en un planeta en crisis y eso es parte, el fenómeno de calentamiento terrestre es parte del fenómeno. Esto pone en peligro de extinción especies animales, vegetales y muy especialmente las ciudades costeras, porque al derretirse el hielo de los polos y de los picos con nieves perpetuas, el nivel del mar debe subir. Y ya hay que hacer obras de refuerzo, por ejemplo, en los diques de Holanda, y muchas ciudades costeras del norte de Europa ya están en ese problema. Colombia no va a escapar de esa crisis. El Hadley Center del Reino Unido hace simulaciones de largo plazo del clima. Y miren lo que muestra con el escenario tendencial actual de más CO2, ¿qué le pasaría a Colombia en temperaturas para el año 2100? Miren que el país queda dividido por una diagonal, desde el Chocó hasta los llanos orientales. Hacia arriba se espera un aumento de la temperatura entre 5 y 7,5 grados centígrados. Y de la diagonal hacia el Pacífico, un aumento menor, pero todavía importante, entre 3,5 y 5 grados centígrados de aumento. Entonces imagínense las repercusiones que esto va a tener en ganadería, en agricultura, en abastecimiento de aguas de la industria, del comercio y de la propia sociedad humana. Siguiente. Agua, por favor. En este gráfico se ven 2 parámetros por zonas del mundo muy interesantes. El rojo es el porcentaje que representa la zona geográfica ilustrada de la población mundial, que pasa hoy de unos 7.150 millones de habitantes. Y en color azul, el porcentaje de reservas de agua. Entonces miren, por ejemplo, la situación de Europa. Miren la situación asiática, que es absolutamente dramática. Hace años ya, no fue ayer ni antier, en una visita a Panamá,
donde ya hablaban de la tercera esclusa y del famoso lago Gatún, hablaban que se estaba abriendo un negocio muy promisorio para Panamá. Y yo me quedé aterrado con lo que me dijeron, que había propuestas de China y de India de mandar buques tanques, cargarlos de agua dulce del lago Gatún y enviarlos a la China y la India por la falta de agua. Ustedes dirán, eso es imposible. Pues mis amigos, miren la situación de los africanos hoy. Este niño se da por bien servido, pudiendo tomar agua pantano contaminada biológicamente, cuando otros africanos tienen que morir físicamente de sed, que no hay sino piedra, desierto. Miren el caso de América Latina, aparentemente sobrada en reservas de agua ante el volumen de su población. Miren Ciudad de Panamá, que es uno de los países prósperos de América Latina, con crecimientos del 5,5%, 6% en los últimos 10, 12 años, repartiendo agua en las calles. Y miren esto en Cuba. Entonces no tengamos la menor duda de que esta es la crisis que ya está tocando las puertas. El fenómeno del Niño no es más que un fenómeno meteorológico a escala micro, de Centroamérica en el Pacífico hasta la costa pacífica colombiana y parte un poquito del Caribe. El problema del cambio mundial es global, universal, de manera de que a nosotros nos va a tocar el embate de esos dos problemas y a poquito que estamos haciendo para evitarlo. Siguiente. Cojamos del mismo centro Hadley la previsión de lluvias para el 2100. De nuevo miren Colombia con esa mágica diagonal. De la diagonal hacia el Caribe significa que va a haber disminución de lluvias, entre 0.75 milímetros de lluvia por día hasta menos 1.6 milímetros por día. Y el Pacífico, curiosamente, y por la influencia del niño y la niña, va a tener un aumento en la precipitación pluvial entre 1 milímetro por día de lluvias y 2 milímetros de lluvia por día. Comentando esto con un gran ingeniero, mi opinión, el gran decano todavía de la ingeniería en Antioquia, el doctor Lucio Chiquito, me dijo, mi mensaje como ingeniero consultor de centrales hidroeléctricas es este. Colombia debe pensar en nuevos proyectos hidroeléctricos como Hidroituango, que van a sentir el embate del calentamiento terrestre, pero nunca de manera dramática, como pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas donde por deforestación de la cuenca y por el efecto de disminución de lluvias, sí va a ser dramático y muchas de ellas va a haber que cerrarlas durante parte del año. Todavía no estamos pensando en eso, será de pronto ya un poco tarde. Salió una buena y una mala noticia esta semana pasada en la prensa, de que Colombia, que usualmente deforestaba al año 500,000 de hectáreas, especialmente de bosque tropical, ya en el 2014 bajó a 140,000 hectáreas. Pero miren lo que equivale eso, a un área superior a la del Valle del Río Aburrá o del Valle de la Aburrá aquí en Medellín, que va desde Barbosa hasta Caldas, es decir, unas 115,000 hectáreas. ¿Por qué se corta el bosque? Por muchas razones, por uso comercial, para hacer muebles, papel, etcétera, etcétera. Para abrir la frontera agrícola, extenderla por la presión demográfica, para cultivos ilícitos, de manera de que es un país que ha considerado la naturaleza, como dice el doctor Jorge Reynolds, gran científico bogotano, de que Colombia está creyendo de que la naturaleza va a seguir impasible hasta ahora. Tiene una anécdota y dice, pongo esta mano y cae el mango, pongo esta mano y cae el banano, pongo la mano, cae la papaya, la piña, en fin, enumera toda la parafernalia frutícola del país. Me tiro en la playa y sin pedirlo el pez salta y se convierte en pescado.
Y para acompañarlo está la mata de plátano, y cae el coco, y para yo no tener siquiera que hacer el esfuerzo de partirlo, pues cae sobre una piedra y se abre. Dice, ese tipo de naturaleza amable colombiana a favor de los colombianos se acabó. Ahora se sigue la naturaleza dura que va a pasar la cuenta de cobro, y una de ellas va a ser los efectos de la deforestación. Siguiente. Miremos un poco la demografía mundial, la nacional, regional y local, a ver si nosotros estamos en otra problemática muy distinta o de pronto es prácticamente la misma problemática. Miren el crecimiento de la población mundial desde 1650, miren a partir de 1850, cuando pasa el primer siglo de industrialización, cómo empieza la curva a dispararse. Y de 1950 hasta el 2050, pues ya casi que es vertical. Para el 2050 la población humana deberá estar por los 9.000 millones de personas. Actualmente al 2015 un poco más de 7.000 millones, 7.150 es lo estimado para este año. ¿Quiénes son las mayores potencias demográficas del mundo? China, 1.348 millones de habitantes, India 1.224 millones, Estados Unidos 310 millones, luego Indonesia, Brasil 195 millones, Pakistán, Nigeria, Bangladesh, Rusia y Japón. Como ven, buena parte de ellos, los más poblados, son países en vía de desarrollo. Siguiente. Este es un software muy interesante. Es un software dinámico que muestra el año y en cada año que muestra ilustra dónde es el mayor valor del fenómeno. En este caso es demografía, miles de millones de personas. Miren, por ejemplo, para 1800 eran estos dos los pesos pesados. En el 2100 va a ser África y probablemente el continente con menos agua disponible y menos tierra arable, de manera de que todo este fenómeno de migraciones del mundo árabe norafricano que hemos visto este año, eso va a ser la constante a futuro, y quizás eso va a implicar cambios demográficos dramáticos en Europa, con más musulmanes, menos blancos tradicionales, europeos, etc. Siguiente. Ciudades. En el 2030, a 15 años, el 60% de la población mundial va a ser urbana. Miren a hoy, 2015, las principales ciudades llamadas megalópolis del mundo. Primera, Tokio, Japón, 34 millones de personas en la zona llamada el Gran Tokio Metropolitano. Luego Guangzhou en China, 25 millones, Seúl, Sur Corea, 25 millones, cuarto lugar China, Shanghai en China, 24 millones, la primera americana es la Ciudad de México, con 23 millones de habitantes, luego Nueva York, 22 millones, luego San Pablo, Brasil, 21 millones, y finalmente Los Ángeles con 18 millones. ¿Cuáles son los retos urbanos ante la demografía? Primero, la disponibilidad de suficiente comida y agua, sanas las dos, y agua potable para la población, crear nuevos hábitats urbanos, sea vía densificación vertical o mayor extensión horizontal, o estimulando nuevas ciudades intermedias, manejo del medio ambiente y de la ecología a escala local urbana, suficiente y adecuada educación, empleo, trabajo, servicios públicos y servicios sociales, y mantener la gobernabilidad y la convivencia social en las ciudades. Esta foto es tomada del espacio, por algún satélite de la NASA, como dice acá. Miren la iluminación eléctrica nocturna para Estados Unidos, que es un país de grandes ciudades,
ciudades intermedias y pequeñas poblaciones. Y miren el caso que alcanza a coger a Colombia, este debe ser Medellín. De manera de que esto muestra de que ya prácticamente la población humana copó con la figura de grandes ciudades intermedias y pequeñas la geografía de la superficie terrestre. ¿Qué se viene en el caso de Colombia, Antioquia y Medellín? Siguiente. Miren las proyecciones de Colombia para el 2015. Ya debemos haber superado los 49 millones de habitantes. Los demógrafos más reconocidos que ha tenido Colombia son Harold Vanguero, bayuno, muchos años trabajando en la Universidad de los Andes, Gabriel Poveda Ramos de la ciudad de Medellín, Castelar y Flores. Para ellos, en el 2015, pues ya nos acercamos a los 50 millones. Miren de nuevo cómo una curva que venía casi plana hasta el año 40 empieza a dispararse, casi que a 45 grados de pendiente. No menos importante en Colombia es la distribución de la población por edades. Estos son las mujeres más bebés, los hombres más bebés, niños, adolescentes, adultos y finalmente personas mayores. Miren el problema que se le viene al país y es de que la corrección de la pirámide demográfica a futuro, 2050 es color amarillo, en color rojo y gris 2015, en rojo para mujeres y en gris para hombres. Miren este boquete de menos gente en edad productiva y por el contrario cada vez la pirámide se va abriendo arriba, es decir, más viejos. La pregunta es si será posible tener de manera sostenible en el tiempo un sistema de seguridad social para un país donde envejece la población y la base productiva económicamente de la base aparentemente se estrecha. Siguiente. La ciudad de Bogotá produjo este año una serie de documentos muy interesantes, que de pronto esa historia se va a repetir en otros sitios del país. En 1905 Bogotá era un pequeño pueblo, como dice el adagio, un pueblo grande con obispo, 100.000 personas y solo 320 hectáreas de cubrimiento urbano. Pero miren la población, cómo ha venido subiendo al 2015, 7 millones, casi 8 millones, 7.900.000 personas, y miren el área cubierta de la ciudad. Y más o menos desde el 2005 está congelada esa área de la ciudad, 42.000 hectáreas. Es decir, incluyendo los municipios anexados o anexos, creo yo que es la palabra correcta. Está ocurriendo un fenómeno económico y urbano, y es que al alejarse más la ciudad, es más costoso llevar servicios públicos, es más costoso el problema del transporte, de las demoras, además de escasear la tierra, el precio se sube, y eso obliga otra vez a la presión demográfica a volver a sitios más interiores de la ciudad, usualmente con la fórmula de densificación. La pregunta es si eso es lo que le va a pasar, mil gracias, a Medellín en los próximos años, y ya voy a dar las razones. Siguiente. Hay un programa en el cual participa Colombia a través de Planeación Nacional, es un programa de Naciones Unidas, que es crear sistemas de ciudades. Siguiente. En el 2012 Colombia, ya el 76% de su población era urbana. Es decir, en las grandes ciudades y ciudades intermedias y cabeceras municipales. Un dato sorprendente, del Producto Bruto de Colombia, el 85% se genera en las ciudades colombianas. En el campo, solo el 15%. Para el 2050 se espera que la población urbana aumente al 85% de la población colombiana, lo que equivale a 54 millones de colombianos. Siguiente.
Miren el número de ciudades mayores a 100.000 habitantes en Colombia. Año 2010, 41, 2035, 64, 2050, 69. Es decir, viene entre el 2010 y el 2050 casi que una explosión del 55% de más ciudades intermedias. Y ciudades mayores a 1 millón pasamos de 4 ciudades a 5 y a 7. Hoy el orden en términos de municipio o distrito, primero Bogotá, luego Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, etc. En los próximos años Medellín no será la segunda ciudad como municipio más populosa del país. Va a ser Barranquilla con la absorción del municipio de Soledad. Esa seguramente va a ser la segunda ciudad del país y agréguenle quizás la primera capital industrial de Colombia. Antioquia en el 2015 tiene una población cercana a los 6.7 millones de habitantes. Aquí ven ustedes el dato para el 2015. En cabeceras municipales, la mayor parte de la población, y el resto en las zonas rurales, una población que prácticamente viene estable entre 1.400.000 a 1.500.000 habitantes. El caso de Medellín es muy curioso. Miren, en la misma época de Bogotá, era una población de 59.800 habitantes. Ya en 1951, 358.000 habitantes. En el 64 salta a 772.000 habitantes. En el 73 pasa del millón. Al 2012, 2.393.000. La población de Medellín al 2015 es de 2.464.000 habitantes. Vemos claramente una curva exponencial. La pregunta para el 2015-2030 es, ¿se va a consolidar una conurbación desde Caldas pasando por Medellín hasta Barbosa? Si ese es el caso, miren la curva. Pasaríamos de 1985 con 2.216.000 en toda esa área, desde Caldas hasta Barbosa, a 4.389.000 en el 2030. Siguiente, miren el peso específico que tendría el municipio de Medellín. Siguiente. Medellín ya ha copado el espacio plano urbano, es decir, ya lo que queda es por conquistar montaña, con urbanización, con red urbana. Y ya hemos visto los problemas del poblado. Y a pesar de los problemas del poblado, se está repitiendo la misma historia en la cordillera al occidente, con un agravante de que la infraestructura existente de vías, de cubrimiento de red de acueducto, de alcantarillado, etcétera, etcétera, es mucho más débil que la que tuvo el poblado en su momento de auge. Siguiente. Entonces, una decisión que va a tener Medellín, esto es una foto donde está el poblado, este es el sur del Valle de Aburrá, esto es parte del norte. En 1951 esta era la huella urbana de Medellín, dirección sur-norte. En el 73 sigue aumentando en la zona plana del Valle de la Aburrá. En el 96 continúa creciendo igual al 2010. La pregunta es si en el 2030 se va a llegar hasta los extremos del Valle de Aburrá, es decir, hasta Caldas y quizás Barbosa. O puede ocurrir lo que se llama en prospectiva una ruptura, y es que ya el eje dominante Medellín no es en dirección sur-norte o norte-sur, como lo muestra este desarrollo de malla urbana, sino de pronto oriente-occidente. Y a eso es a lo que me quiero referir como tarea importante para discutir entre arquitectos, urbanistas, ingenieros y la propia sociedad civil de Antioquia. Me tocó participar como asesor de prospectiva a un trabajo muy interesante que se hizo en la UPB en arquitectura en el año 97, donde los estudiantes escogieron áreas de posible renovación o
reciclaje urbano. Eso es bueno, la interdisciplinaridad, aprende uno cosas todos los días. Se identificaron unas áreas por un consejo que dio una delegación de urbanistas mexicanos que, traídos por el doctor J. Mario Aristizábal de Concreto, dieron un sobrevuelo sobre todo el Valle de la Aburrá. Se les dijo: ¿ustedes qué creen? ¿El futuro de Medellín está en Río Negro o está aquí en el Valle de la Aburrá? Sorprendentemente favorecieron lo segundo, diciendo esto: estas áreas están deterioradas, pero tienen enterrados los mejores servicios públicos del país. De manera de que se debe hacer es un esfuerzo de redensificar y ahorrarse ese dinero de pensar en una ciudad más horizontal, que siga aumentando en lo horizontal. Y se identificaron estos proyectos. Hasta la fecha, los dos que más han avanzado ha sido Ciudad del Río, donde había una siderúrgica, una fábrica de hojalata, otra de fundición, de refractarios de fundición. A ver, ayuden, ¿cuál más falta? Ese está todavía ahí, y la planta de mezclas de Argos. De manera de que de allí surgió Ciudad del Río. El otro más reciente es Naranjal, Arrabal, siguiente. Ahí sí mi presidente me va a ayudar. Este creo que fue el proyecto original. Y yo he visto últimamente que voy a comprar cositas de Navidad, de que ya hay una torre casi terminada. ¿Cuántas de esas torres van a ser? En la primera etapa son 8. De dos manzanas. Solo 2 manzanas. ¿Y cuántas familias van a caber allí? 600 viviendas. 600 viviendas, y me imagino que sigue el concepto de ocupación multiuso, de que los primeros pisos… Plataforma urbana, arquitectura de primer piso y vivienda en altura. Bueno. Muy parecido al sudamericano, pues, que es el concepto. Que aquí lo vemos, y es muy antiguo. De manera de que ese es un posible salto a futuro de Medellín. Miren bien la fecha, año 1977. Esto debió haber sido tomado por alguna parejita subiendo al Cerro Notibara a observar la belleza de la ciudad. Miren el paso del tiempo. Siguiente. 2015. Lo haré para la próxima. No, ya como abuelitos y con nietos, bisnietos y quizás hasta tataranietos. Siguiente. Miren que el caso demográfico es una curva seria. Hay una consideración importante. Hoy salió el anuncio de un neumólogo en El Colombiano, que dice que cada 3 horas muere en Medellín una persona por afecciones pulmonares. El hecho de que esa estadística aparezca de bajo perfil no quiere decir que el problema no existe o que no sea grave. Miren, Medellín, este es el norte, es atravesado por un río que va en dirección sur-norte y la corriente de viento dominante va exactamente en sentido contrario. Cuando entra a la ciudad y se abre el área entre montañas, la velocidad del viento cae y al caer el polvo, las partículas se precipitan sobre la ciudad y es lo que nosotros respiramos. Pero hay 2 vientos cruzados a diferentes horas del día. El viento de Santa Elena, que va en dirección este-oeste, y el viento de Boquerón, que va en dirección contraria, oeste-este. Eso crea lo que se llama un shock de velocidades del viento, que genera remolinos y no permite que la corriente principal barra y limpie un poco el aire en el Valle de la Aburrá. Siguiente. A falta de ese factor de ventilación natural, nos dio por copiar desde los años 70 con el edificio Coltejer un pequeño Manhattan. Muy bonito estéticamente para algunos, ambientalmente desastroso, porque impide de que el débil viento barra las ciudades
evacuando un poco la contaminación de los carros, de los restaurantes, etcétera, etcétera. Siguiente. Estos estudios no se han hecho de manera sostenida, sino por periodos de tiempo, pero son lo suficientemente graves. Un colega ambiental, el profesor Bedoya de la Universidad Nacional, sacó estas gráficas desde el 2001 hasta el 2007, donde se ve que partículas de 10 micras o millonésimas de metro por metro cúbico, este es el límite de la Organización Mundial de Salud de Naciones Unidas. Miren las mediciones en esos sitios de Medellín, muy por encima de lo permitido, igual en óxidos de nitrógeno en microgramos por metro cúbico. ¿Qué se está haciendo en los países desarrollados? Se está jugando arquitectura con ingeniería ambiental. Los arquitectos, ya con las facilidades que hay del CFD, diseño computarizado de dinámica de fluidos, empiezan a mover las geometrías de un nuevo proyecto urbanístico para generar vórtices y caminos del viento para limpiar las calles. Ya no se favorece la simetría de edificios todos alineados y todos en una cuadrícula uniforme. Se estimula de que haya variedad y orientación distinta para que el viento genere como una escobita limpieza de las calles. Lo otro es que con los enormes recursos informáticos, especialmente lo que se llama Big Data, es posible, con pocas estaciones de monitoreo de contaminación, llevar esa información a un centro inteligente, donde se controlan todos los semáforos de la ciudad, para que los automóviles no estén parados. Cuando están a baja velocidad es cuando más contaminantes generan, porque la combustión es muy pobre. De manera de que una combinación de semaforización inteligente y medidores de contaminación en la ciudad permite de que primero los traffic jams, los famosos trancones o tacos nuestros, bajen. Y segundo, que las condiciones ambientales mejoren sustancialmente. Siguiente. Pero con mediciones ambientales, no simplemente timers que digan por este semáforo pasaron en 1 minuto 50, 60 automóviles. El otro aspecto es jugar con la transferencia de calor de las geometrías urbanas, especialmente los edificios más altos. El concreto y el asfalto absorben mucho más luz solar y se calientan más que el propio aire. De manera de que todas estas áreas recibiendo calor se calientan, el aire caliente que es menos denso sube y generan efecto de baja presión o succión en la periferia de la ciudad. Medellín cometió un error, no se sabía en ese momento, y permitió zona industrial tanto al sur como al norte. Es decir, la corriente de convección del centro de la ciudad chupaba los gases tanto de la zona sur de Itagüí, Envigado, como de la zona norte, Bello, Copacabana, etcétera. Siguiente. ¿Cómo se puede remediar ese problema? Y vi con mucha esperanza el informe de la EDU, con una serie de proyectos que debemos los ciudadanos estar enterados, con todo este cinturón verde alrededor de la ciudad. Y es mantener la zona montañosa arborizada oriental y la occidental. Y eso permite que el domo de humo que hace Medellín, y lo tiene que hacer por los carros, las fábricas, los restaurantes, etcétera, chupe aire fresco, que es más pesado por ser más frío, que viene de la montaña. Pero toda esta construcción de edificios es como una muralla para que ese aire limpio baje hasta el valle y logre airear las ciudades, la ciudad. Y el otro problema serio son las nuevas urbanizaciones en la pendiente, que en algún momento van a precipitar la desaparición de esta zona boscosa. Los venezolanos, cuando tenían platica y les gustaba la tecnología, se dieron cuenta del problema del Valle de Caracas, que es muy parecido al Valle de la Aburrá en Medellín, y declararon una cota
que la llaman la cota del Monte Ávila. Y a partir de esa cota, por ningún motivo se permite construcción. Y es para mantener vegetación que de alguna manera alivia el problema de temperatura urbana. Siguiente. Hablemos un poquito del aeropuerto. Aquí que veo planeadores. El aeroparque, el Olaya Herrera, un aeroparque o un pulmón verde para Medellín a un futuro. ¿Será necesario su traslado para densificar las zonas aledañas al aeropuerto? Siguiente. Pues gratamente quedé sorprendido ahora en el mes de noviembre, que me invitaron en la Bolivariana, en su facultad de aeronáutica, a la presentación de unos trabajos de alternativas al aeropuerto Enrique Olaya Herrera, en la cátedra de aeropuertos. Y estos dos señores, Márquez y Osorio, Lucas y José, hicieron el estudio de la zona de Santa Fe de Antioquia para un aeropuerto que sustituya el eventual aeroparque Enrique Olaya Herrera, utilizando pues todas las herramientas informáticas que ya los viejitos nos da trabajo utilizar. Vieron de que en la zona llamada del Llanito, en dirección norte, aquí está Santa Fe, aquí está el río, los finqueros de por allá, Tonusco, con N. El río Cauca, por Google se ve perfectamente de que hay una franja que permite todas las franjas restrictivas de aproximación y de despegue para aviones, y aún aviones grandes, porque la propuesta de ellos es un aeropuerto internacional, que tendría su pista principal, la de carreteo, de parqueo, y aquí estaría el edificio. Siguiente. Esta sería la propuesta de terminal nacional e internacional. El aeropuerto de Río Negro tiene un problema serio, y es que no tiene aeropuerto alterno internacional. Y casi siempre en los países desarrollados se exige en las licencias de seguridad tener aeropuertos alternos internacionales, por si hay una emergencia. Y aquí en Medellín no lo hay. De manera de que movería 1.500.000 personas por año, una carga aérea de 9.000 toneladas por año. Estos dos indicadores ligeramente superiores a los que maneja hoy el Enrique Olaya Herrera. Siguiente. La SAI ha participado, desde que yo estaba aquí un poco activo, en muchos proyectos de carácter público. Por ejemplo, en el POT, que empezó del 2013 hasta el 2025, muchas veces diciendo lo que otros no han visto, como fue en el proyecto de Parques del Río. No fue una negación, porque sí, estoy haciendo estas afirmaciones a título personal que no comprometen en nada a la SAI, de que era un proyecto no prioritario. Sin embargo, se empezó el proyecto siguiente, pero tampoco podemos negar de que en estos últimos 4 años, tanto por la administración departamental como municipal, se han hecho cosas muy interesantes. Este es un libro próximo a salir que se llama Conduciendo Futuros. Es un libro que mira hasta el 2030 lo que hay que hacer en materia de conectividad en el departamento de Antioquia. Yo tuve oportunidad esta tarde de hojearlo. Creo que desde el punto de vista prospectivo es un trabajo valioso que debe considerar la próxima administración seguir. También ha tenido la SAI una relación muy estrecha con la Secretaría de Planeación, la doctora Rabe, con la de Movilidad, sí, en infraestructura, con Anclares, y con el municipio de Medellín, muy especialmente con la EDU, con la doctora Margarita Ángel. No mucho, ahí sí yo. Sí, nosotros planteamos nuestra posición,
pedimos cita, nos dijeron de que estábamos en puesto 47, cosa que no nos animó a pensar de que era prioridad ese tema. Siguiente. Miren, el problema de movilidad de Medellín, sin darnos cuenta, se ha agravado de una manera dramática en los últimos 5 años. Estas no son fotos que yo me he inventado, busquen inmovilidad en Medellín por internet y allá verán mal cálculo de la vía, miren medio puente vacío, el otro atestado, e ideas que me parecen interesantes, esto de la bicicleta y viendo el perfil de usuarios de la bicicleta, que son jóvenes fundamentalmente. Dice uno, eso sí es por allí, pero miren la indisciplina que tenemos, tanto en el contravía como en el de vía, como si fueran las dos cosas lo mismo, o si no, salirse de la vía que se ha hecho para ellos, salirse a las aceras peatonales. Yo he vivido por ahí, que me acuerde, 40 y pico de años en Laureles. Nunca había visto la señalización tan rigurosa y la reparación de calles que se ha hecho en estos 2, 3 últimos años, eso hay que reconocerlo. Pero nos falta mucha cultura ciudadana. Ya las patinetas están invadiendo estos espacios públicos, velocidades relativísticas, casi la de la luz. Y más temprano que tarde vendrán los problemas de accidentes. ¿Qué soluciones debe estudiar la ciudad para un futuro inmediato, es decir, para 4 años? Electrificación del transporte público, carros híbridos y eléctricos. Yo todavía recuerdo el debate y la cantidad de memorandos que se enviaron a la alcaldía de Medellín, pidiendo de que no fuera a gas el transporte por la avenida 30, sino que se hiciera de una vez en electricidad. Me gustaría oír la respuesta de estas personas que se opusieron ante la crisis de gas que se nos viene el otro año. Esos buses no se pueden reparar de la noche a la mañana, de volverlos a cambiar de gas por electricidad. Bien, carros movidos por hidrógeno y energía solar. Impacto de las TICs, esto baja la demanda de medios de transporte en las ciudades, así lo demuestran ya estudios serios en países desarrollados y de alta densidad de TICs. Rediseño de la malla vial para el transporte público, comercial y particular, controles impositivos a carros de combustión interna. A mí me extraña de que carros que salen de la agencia les hacen pruebas de gases en las calles, las autoridades. Y pasa un bus de diésel botando el combustible sin quemarlo, y ahí sí no aparece la autoridad. Y finalmente, educación del usuario de transporte. Este año cumplió el metro 20 años. A partir de 1995 fue la primera ciudad colombiana con un sistema moderno de transporte, muy orientado a lo social, con todas las dudas técnicas que había sobre la utilización de Metrocables, se hizo y ha sido un éxito. Este año me tocó subir a Santo Domingo con unos investigadores británicos de la Universidad de Sussex. Obviamente, pues lo que nos maravilla a nosotros, que son esas ruedas catalinas que mueven los cables, eso para ellos no es novedad. Sí fue novedad ver de que no había vandalismo de la población de usuarios. Quedaron maravillados, que no había el graffiti que hay en el Tube de Londres, ni nada de esas cosas. La cultura metro. Siguiente, la ampliación del metro, con el famoso tranvía de Ayacucho y sus 2 cables adicionales, la ampliación del Metro Plus. Siguiente. Este fue el Buenos Aires que me tocó por allá en los años 60. O 50, bueno, no entremos en mucho detalle de números. Este era el famoso ñato, muy chiquitico. Este era el famoso ñato, que era un tranvía viejo rojo, que funcionaba con campanita y uno echaba en una cajita de vidrio una monedita de 5 centavos, que creo que eran negritas o cafés. Siguiente. La propuesta de la UPB
que hay que empezar a hacer trazos de circuitos alrededor de las estaciones del metro para animar a la gente a utilizar el transporte público e ir dejando el carro particular como hacen europeos y americanos para los fines de semana, pero ya el día sábado se volvió el peor día de la semana. Estas son las innovaciones que ya se multiplican en el mundo. Carros híbridos ya se están vendiendo en el mundo en estos últimos 3 años, más de 2 millones de unidades. Carros completamente eléctricos y carros con hidrógeno. Siguiente. La nueva malla vial que Medellín necesita en el siglo XXI. Siguiente. Esto fue lo que heredamos de una malla urbana, sur-norte, norte-sur, muy alrededor del río Medellín. Aquí en una estupenda conferencia que dictó el arquitecto y urbanista Luis Fernando Arbeláez, y otras cosas de sombrero. Siguiente. Nos ilustró históricamente cómo del 2008 al 2015 se hizo la propuesta de unas longitudinales, el norte está por acá, longitudinales orientales y occidentales, un poco retomando la idea de la avenida de los Cerros en Bogotá, que finalmente hubo que hacerla. Yo creo que esa es una definición pronta que tiene que tomar Medellín, y este es el argumento. Medellín en el siglo XX se desarrolló como ciudad industrial a través del eje costa, Caribe, interior del país, por la ruta vieja del Viejo Caldas. Con la construcción en los años 60 y parte de los 70 de la autopista Bogotá, surgió una nueva conexión al mercado más importante del país, la capital. Fue perdiendo progresivamente importancia la carretera a Berrío, que llevaba paralelamente la línea férrea. Ahora, con las propuestas que hay de autopistas de la prosperidad, este eje, o de la montaña, ojalá se volviera después del 2018 al título de autopistas de la montaña. Esta ruta va a ser muy interesante y muy importante para Antioquia y el país. Y el sueño que siempre ha habido de tener una salida a través del Chocó a el Océano Pacífico, el océano del siglo XXI. Siguiente. Pero eso va a toparse con un problema serio. Ya el túnel de Occidente es una realidad. El túnel de Oriente, no está Jaime, fecha de entrega, 2018. Eso ya está encima, está a 2 años. La pregunta es cómo va a ser la conexión Bogotá, que representa el 25% del Producto Bruto, con la salida al mundo de la globalización a través de Urabá. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer el esperpento terrible de los norteamericanos con la figura del freeway, partir una ciudad en 2 con unos armatostres o de acero estructural o con monolitos de concreto gigantescos, o se va a buscar una línea bordeando, circunvalar. ¿A qué distancia? ¿O habrá de pronto una cercanía, que era lo que tú comentabas ahora, Eduardo? Y que puede tener solución el tunelcito ese que hay, que apenas tiene 2 carriles por calzada. Lateralmente se puede utilizar esos espacios para que unos vayan por debajo y otros vayan por encima, en cada calzada. Él está hablando de la avenida oriental por la metropolitana. Ese problema lo tiene que resolver Medellín muy rápidamente. Lo otro es que esta ciudad de pronto va a quedar como una ciudad ya, el eje principal este-oeste, con un oriente a 2.100 metros sobre el nivel del mar, el Medellín de siempre a 1.450 metros sobre el nivel del mar en promedio, y un barrio caliente a 500 metros sobre el nivel del mar, que sería la zona de San Jerónimo, Antioquia, etcétera. Siguiente.
un paisa radicado en Bogotá, muy exitoso por cierto en estudios de planeación y de prospectiva, Saúl Pineda, vino a presentar un estudio muy interesante sobre la vocación económica del eje Puerto Triunfo, Río Negro, Medellín, San Jerónimo, Santa Fe, Urabá, definiendo vocaciones económicas. Aquí sector industrial, Medellín, una ciudad terciaria de servicios, luego Santa Fe de Antioquia y San Jerónimo, sector primario, agrícola. Aquí le quedó un vacío. Yo pienso que deberían ser industrias de exportación. Alguna vez el doctor Gabriel Poveda hizo esa sugerencia. Inclusive en algún momento durante la gobernación de Luis Alfredo Ramos se habló en las cercanías de Urabá de una fábrica reductora de aluminio, de bauxita para aluminio, aprovechando la electricidad de Hidroituango. Siguiente. Valle La Aburrá y ciudades intermedias en el departamento. Este ya es un compromiso de la actual presidencia del doctor Martín, de empezar a tomar medidas para estimular el crecimiento de 14 ciudades intermedias. Antioquia es muy concentrado en el Valle de la Aburrá, ya veremos las cifras. Aquí hace unos años vino un gran líder empresarial del Valle del Cauca, ya falleció, Rodrigo Escobar Navia. Hicimos una encerrona por allá con los buenos oficios de María Inés Restrepo de Confama, y qué regaño el que nos pegó a los paisas por centralistas. Y dijo, vea, la experiencia de nosotros los bayunos es una ciudad llamada Cali, pero todo un pesebre de ciudades intermedias importantes, productivas, pujantes, alrededor del río Cauca, e integradas en cadenas productivas industriales y agroindustriales. Y por eso, decía él, no hemos tenido en tanta gravedad los problemas de Medellín. De manera de que esta idea yo creo que hay que empezar a empujarla. Siguiente. Cuando existía Antioquia siglo XXI, las cifras eran de que del Producto Interno Bruto de Antioquia, aquí en el Valle de la Aburrá, se generaba más del 60% de la economía antioqueña y vivía más del 50% de la población. Hoy en día esas cifras se han incrementado. Se propuso en ese tiempo, en la llamada figura de Caser, que impulsó el doctor Álvaro Villegas Moreno cuando fue gobernador del departamento, estimular el desarrollo entre 8 y 9 ciudades intermedias, en cada uno de los caseres una. Inclusive a nivel de ejercicios regionales, durante la época del Planea, el Oriente Cercano hizo un ejercicio de planeación prospectiva llamada el Planeo, o de Oriente. El futuro no se espera, el futuro se diseña y se construye, decía Herman Kahn, del Instituto Hudson de Futurología en la ciudad de Nueva York. Ya empiezo el aterrizaje. Antioquia pensó y diseñó su futuro desde el año 86 al 2012, a través de estos proyectos prospectivos: Antioquia siglo XXI, Antioquia Convergencia y Desarrollo, este lo financió el BID, Colciencias, la visión Antioquia 2020 la financió fundamentalmente la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, y final el plan estratégico de Antioquia Planea, que duró hasta el año 2012. Fue un esfuerzo mixto, público-privado, muy involucrada la gobernación, el municipio de Medellín, la Cámara de Comercio, las universidades, algunas empresas industriales, etc. Siguiente. Sus autores intelectuales fueron estos dos prohombres, ingenieros ambos. Dos eximios ingenieros, Gilberto Echeverri Mejía y Joaquín Vallejo Arbeláez, dejaron como legado de Antioquia siglo XXI y el plan estratégico de Antioquia o Planea. Gilberto Echeverri decía, Medellín por centralista no deja ver Antioquia. Y Joaquín Vallejo, el futuro de Medellín dependerá del futuro de Antioquia. La tesis de este exministro de Estado, ex embajador en los Estados Unidos, era esta: ¿de qué vale hacer
o convertir a Medellín en un paraíso rodeado de municipios en la miseria. En una noche se vienen a Medellín y lo destruyen buscando empleo, buscando oportunidades de trabajo, educación, es decir, lo que no tengan en esas zonas periféricas. Los fundamentales de los proyectos prospectivos de Antioquia y Medellín en ese periodo, 86-2012, fue desmontar el modelo geoeconómico concentrador de Medellín y del Valle del Aburrá, promover el desarrollo regional y local de las subregiones del departamento, condición indispensable en un cercano posconflicto. Es decir, estamos hablando del 2017, 2016, quizás a finales, y definir las vocaciones económicas de Medellín y Antioquia en el siglo XXI. Siguiente, por favor. Temas puntuales propuestos en estos proyectos: proteger los recursos naturales del departamento, especialmente agua, bosques y tierras; modernizar el aparato productivo de acuerdo a prioridades de las nuevas vocaciones económicas de la región; estimular el desarrollo y apropiación de la ciencia y la tecnología para mejorar las condiciones de vida de la población y la modernización del aparato productivo de Antioquia; mejorar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación a todos los niveles y en todas las subregiones de Antioquia; y adoptar el modelo de desarrollo local y regional en todo el territorio antioqueño. Eso quedó en ceros. De manera de que ahora que viene un posconflicto hay el peligro que desde Bogotá monten oficinas bien elegantes, bien entapetadas, llenas de consultores internacionales sin conocer las condiciones del campo en Colombia y en Antioquia, y perdamos otros 5 o 10 años y eventualmente otra vez tengamos el fenómeno subversivo. Siguiente. Cada año se produce en Colombia por el Consejo Nacional Privado de Competitividad un informe. El de este año no me explico por qué no lo han querido publicar en Antioquia. Nos fue muy mal y tenemos que obrar en consonancia. Observen lo mejor: ciencia, tecnología e innovación. Antes estábamos después de Bogotá y Cundinamarca, ya hoy otro departamento con muchísimos menos recursos humanos y financieros nos desbancó y nos mandó a tercer lugar, Caldas, luego Risaralda, Valle del Cauca, Santander, Amazonas, Siguiente. En ciencia y tecnología sí hemos avanzado y hay mucho que mostrar. Solo menciono estas entidades y no son las únicas. El CTA, Centro de Ciencia y Tecnología, que cumplió 25 años el año pasado; el Parque E, esfuerzo de la Alcaldía de Medellín y de la Universidad de Antioquia; Ruta N, como centro de innovación y negocios, especialmente en altas tecnologías; y el Centro Nacional de Producción Más Limpia, que nació de una ayuda especial de Suiza. Siguiente. Si bien Ruta N es un referente internacional y local, la nueva reindustrialización basada en conocimiento y bajo impacto ambiental está aún lejos de cara al futuro, no solo para Medellín, sino para el departamento. Siguiente. Cada loco con su tema. Hace un año, por esta época, esto me pareció increíble, devolvámonos al anterior, que Talento Paisa, con un poquito de ayuda de la NASA, del centro Ames de California, lograra poner un globo a más de 30 kilómetros de altura y sacar las primeras fotos del río Cauca desde el espacio. Miren la curvatura. Este fue un proyecto en que ayudó fuertemente la Fuerza Aérea, en todo lo de logística de los permisos, el hacer el seguimiento radial a la sonda subiendo y luego para la recuperación. Hazaña que repitió este año en el estado de Michigan un grupo de estudiantes de la Universidad Bolivariana de Ingeniería Aeronáutica. Siguiente. ¿Dónde están los nichos de Antioquia y de Colombia, por ejemplo, en industria aeroespacial? Esta es una matriz estratégica. Muestra los negocios por intensidad de conocimiento, bajo, medio y alto,
y la intensidad de capital alta, media y baja. Colombia está hoy acá, intensidad de conocimiento entre bajo y medio e intensidad de capital entre medio y bajo. Hay que moverse a donde está hoy Brasil, que es de intensidad de capital medio, pero intensidad de conocimiento de medio a alto. Tienen, por ejemplo, una de las industrias aeronáuticas más importantes del mundo, Embraer. La Unión Europea está aquí hoy, Estados Unidos está aquí hoy. De manera de que el país va a tener que empezar o a optar por la línea del Brasil, o empezar como México y parte del sector aeroespacial brasileño, a ir por acá e ir penetrando acá. Durante la época de Antioquia siglo XXI, se consultó en los Estados Unidos a un señor llamado Jay Forrester del MIT, para que aconsejara qué tipo de proyectos podrían crear efectos detonantes en Antioquia. Y miren el cuadrito que él hizo. Proyectos detonantes, hay que buscar inversionistas, gente inteligente y aprovechar el conocimiento de ciencia y tecnología. Con un proyecto, un primer proyecto, hay impacto regional, que mejora la calidad de vida en la región. Si hay mejora en la calidad de vida, estimula más inversión, que van a empujar nuevos proyectos transformadores de la región y se crea el primer círculo virtuoso. Con mejor calidad de vida se va a atraer talentos, y si se atrae talentos van a venir nuevos proyectos transformadores de la región y se genera un segundo círculo virtuoso. Y puso como ejemplo el Valle del Silicio, la Ruta 128 de Boston, el fenómeno de San Pablo en Brasil, etc. Qué tristeza. Mientras nuestros grandes capitalistas se dedican a comprar empresas establecidas en Centroamérica y Suramérica, sin ningún beneficio para la población de estos países, de Colombia concretamente, un inversionista foráneo, el dueño de Avianca o mayor accionista, ve interesante montar un gran centro de servicios aeronáuticos en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Y ya han visto la estructura, no falta sino ponerle la piel y empezar a funcionar. Siguiente. De cara al futuro, tomemos esto con reserva de inventario, pero positivamente. Pero hemos perdido la brújula y el norte, nos hemos quedado mirando un solo árbol en el inmenso bosque, descuidando la necesaria visión sistémica de Antioquia, que no es solo con un proyecto, como el de la más educada, sino con muchísimos proyectos articulados, en el campo, en la industria, etc. Siguiente. A pesar de todos los recursos y medios usados, los pobres resultados educativos muestran poco éxito. No es por decirlo. Pruebas Saber 11 en 2014, puesto en el país. En el área de matemáticas, puesto 12. En el área de sociales, puesto 11. En inglés, puesto 10. En literatura crítica, puesto 6. Siguiente. No es el baile de Halloween el que aparece allí. Es un doctorado que le dio una universidad muy interesante de España, que es la Marcelino Menéndez Pelayo, que le dio un honoris causa en el 2006 por Medellín, la más educada. Y remato, para el 2015, prueba Saber 11, Ministerio de Educación. Miren los departamentos con mejores resultados. Puesto 16 sobre 32, Antioquia. Por ciudades capitales, puesto 12, Medellín, superada por Pereira, Ibagué, Armenia, Neiva, Manizales, Yopal, Villavicencio, etc. De manera de que no hay la menor duda, y eso no lo descubrió nuestro gobernador, desde la Revolución Francesa y de Estados Unidos de independencia, la educación es un prerequisito para el desarrollo, pero per se no es suficiente. Hay un caso
muy ilustrativo, y es Argentina. Argentina, probablemente por inmigración europea en los años 50, 60 y 70, se volvió una potencia cultural y educativa. Pero como el país, la economía empezó a fallar por mala administración política, oigan esto, se convirtió en el mayor exportador de recursos humanos de la más alta calificación. El día que vayan a Australia, cojan el directorio telefónico, si para esa época todavía existe en papel. La cantidad de apellidos latinos y argentinos es impresionante. Igual el caso de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, aún del Reino Unido. De manera de que de pronto lo que se ha hecho no es suficiente o de pronto es equivocado. Se están inaugurando de 80 parques educativos prometidos, 62. Este es el de Guarne. Yo francamente me pregunto, ¿cuál va a ser la suerte futura de esos parques? ¿Estarán los municipios en capacidad de financiar su funcionamiento? Siguiente. Antioquia ha perdido posicionamiento dentro de la competitividad nacional. En la promulgación de los resultados del estudio 2015-2016, y este es un llamamiento para todos los jóvenes que hay acá, miren la fortaleza de Antioquia, el tamaño del departamento es proporcional a la fortaleza para la competitividad. Miren, Bogotá sigue siendo el rey, pero ya surgió alguien que eclipsó a Antioquia, y es el departamento del Atlántico. El más fuerte del país, Bogotá y Cundinamarca, luego Atlántico y luego Antioquia. ¿Por qué segundo Atlántico? Ha venido haciendo enormes esfuerzos en educación, especialmente educación superior de altísima calidad. Y segundo, no hizo lo de Antioquia. Antioquia lo que ha hecho es exportar capitales para comprar empresas en el exterior. Estos señores se regaron por todo el país a recoger platas para montar nueva industria en Barranquilla. Y ahí están los resultados. Capital humano. Primero Cundinamarca, ya se nos pasaron los Santander, y luego Antioquia, luego el Valle del Cauca. Estas cifras las doy no para demeritar, sino para mostrar de que aquí algo serio está pasando. Perdimos la brújula, perdimos el norte. Siguiente. Se hizo una campaña con bastante generosidad para promover a Medellín como la ciudad más innovadora del mundo. ¿Qué hace un desprevenido exprofesor universitario? Coge el catálogo de ciudades más innovadoras del mundo, países más innovadores, y empieza a buscar a Medellín a ver si sí es cierto. Miren en el informe de este año, Índice Mundial de Innovación 2015. Los 3 países más innovadores de América Latina son Chile, Costa Rica, que nunca tienen las posibilidades de Colombia, salvo la educación, y México. Y miren ya países intermedios, China, Malasia, Hungría, República de, ¿qué dice ahí? Moldava, Vietnam, Armenia y finalmente los países de bajos ingresos. Es decir, estamos haciendo la propaganda antes de tener los méritos. Nos falta mucho, pero es mucho por avanzar. Siguiente. Trabajé 21 años en la otrora benemérita Fundación Pro Antioquia, con personas extraordinarias como José Gutiérrez Gómez, como Edgar Gutiérrez Castro, Gilberto Echeverry, etcétera. Muchísimos buenos presidentes y empresarios. Y había lo que se llamaba cooperación pública-privada, pero no con sede de corrupción. Hoy en día, ProAntioquia, en mi opinión, nada tiene que ver la SAI, ha claudicado a ese objetivo de los padres fundadores de ProAntioquia. La idea era
empujar el desarrollo de todo el departamento de Antioquia. Y prueba de ello fueron los proyectos que se generaron en ProAntioquia. La autopista Medellín-Bogotá, la zona franca de Río Negro, convencer finalmente, y usted fue una de las víctimas, del aeropuerto José María Córdoba, el metro de Medellín, etcétera, etcétera. Esa era la función de ProAntioquia. Hoy es repartir medallas, recibir medallas y lo muy grave, ponerse al servicio político de un gobierno mediático, punto y aparte. Pero está surgiendo, por fortuna, un nuevo capital social empresarial, muy importante, llenando el espacio dejado por otros, como el Comité Intergremial de Antioquia. Miremos más cercanamente el Oriente Cercano, con una Cámara de Comercio de la Industria sentada allí, una corporación empresarial del Oriente Antioqueña, comprometidos con la educación, el medio ambiente, la movilidad, es decir, lo que debería estar haciendo. Propicio para la área metropolitana del Oriente. Sí, claro, claro. Y se ponen de acuerdo muy fácil. Siguiente. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Y termino. Pues quedaron de alcalde de Medellín y de gobernador de Antioquia 2 prestantes ingenieros, socios de la SAI, digamos como en los viejos tiempos de los veleros. Buen viento y buena mar. Siguiente. La ingeniería es por naturaleza futurista. No sé si Martín me quiera ayudar. Teodoro von Karman fue el famoso aerodinamicista del Instituto de Propulsión a Chorro del Tecnológico de California. Él decía, el científico explora lo que existe y el ingeniero crea lo que nunca ha existido. Es decir, por naturaleza somos diseñadores y constructores de futuro. A pesar de la incultura que muchos ingenieros tenemos, siempre nos gusta como indagar sobre lo que no sabemos, y yo pertenezco a ellos y lo digo con toda honradez y humildad. Hay 2 pinacotecas en Medellín, que pinacoteca es como un espacio donde se exhiben obras de arte. Uno es el hall de la Cámara de Comercio de Medellín, con ese bellísimo mural sobre la epopeya del desarrollo de Antioquia pintado por Pedronel Gómez. Y el otro, no menos impresionante, es el del aula máxima de la Facultad de Minas. Leamos 2 viñetas acá. Esa epopeya, ya en palabras, no en geometrías, las describe Jorge Robledo Ortiz, el juglar, el bardo de la raza antioqueña, en estas líneas. Hubo una Antioquia de mineros fuertes, de arrieros invencibles, de músculos que alzaban el futuro, una raza enfrentada a la montaña, con tesón de arrecife, un pueblo que miraba las estrellas buscando sus raíces. A renglón seguido viene esta consigna: nuestra misión ayer, hoy y en el mañana como ingenieros es ser permanentes constructores del futuro. Bueno, mis amigos, he terminado.